Déjenme mostrárselo de alguna manera. No voy a hacer todo el resumen de la historia y todo lo demás porque no creo que valga la pena. De alguna manera ya les di el tema esencial. Y bueno, este tema de los estándares no es solo chileno, en todo el mundo se ha ido avanzando el tema de los estándares y se van repitiendo de alguna manera algunas grandes ideas de las cosas que tienen que hacer los directivos escolares, ¿ya? Que tienen que ver con cosas como esta: establecer una misión para la escuela, como les decía antes, desarrollar las capacidades profesionales y así por delante. ¿Cuál es la función de este marco para la buena dirección? Tiene varias funciones, pero que es muy importante tenerlas en cuenta. La primera, ¿no es cierto?, es tratar de tener, ¿no es cierto?, qué es lo que se le pide, yo les decía, como el corazón de la política, eso tenerlo relativamente consensuado y explícito. ¿Qué se le puede pedir a los directivos escolares? Eso es lo primero, explicitar ese marco de actuación, lo que deben hacer y saber hacer. También, ¿no es cierto?, tiene una gran función desde el punto de vista de tratar de establecer un lenguaje común respecto de las competencias más importantes de hacer, lo que tiene implicancias desde el punto de vista de la formación, pero también de la autoformación. Es decir, esta es una herramienta que también le sirviera a cada directivo para proyectarse y cómo irse perfeccionando. También debe ser algo útil para el proceso de reclutamiento, selección y evaluación de los directivos. Y también, ¿no es cierto?, finalmente para tratar de identificar las buenas prácticas. Esas son las funciones que se le otorgan a este marco. Por lo tanto, como les decía, es muy relevante. Yo no voy a entrar en todo el marco, no tenemos tiempo para eso. Sin embargo, sí me parece que es importante llamar la atención. Hay un esfuerzo aquí en cada una de las cajitas, identificar prácticas. Por ejemplo, esta, respecto a la enseñanza-aprendizaje, que a mi juicio es la más relevante, se identifican ahí 7 prácticas bien concretas que se deben llevar a cabo. ¿Y cuál es la diferencia respecto del marco anterior, del marco que existía, que este es el marco del 2005? Que básicamente se incorporan esta idea, la idea de los recursos personales. Es decir, que los directivos de escuela no solo tienen que saber hacer un conjunto de prácticas, sino que también tienen que saber desarrollar un conjunto de recursos personales que se identifican de esta manera, como principios, habilidades y conocimientos profesionales. Eso es lo que está en el borde del círculo y que son muy relevantes. Desde el punto de vista de los principios, ¿no es cierto?, se especifican los temas éticos, los temas de confianza, justicia social, de integridad, como temas relevantes para ejercer algo que ustedes conocen por el trabajo que hacen de sobra, ¿ya? Pero eso está puesto como algo importante para todos los directivos escolares de Chile. Lo mismo respecto a las habilidades, ¿no es cierto? Se especifican las habilidades que se tienen que tener, ¿no es cierto?, para ejercer este cargo. Y por último, desde el punto de vista de los conocimientos profesionales también. Por eso, ¿no es cierto?, cuando hoy día se piensa un programa de formación, o cuando se piensa algo que todavía hacemos poco, ¿no es cierto?, un sistema de evaluación de directivos. Fíjense la paradoja que tenemos en Chile, que se evalúan a los profesores y no se evalúan a los directivos. Es muy raro eso. Lo evaluamos con un convenio de gestión, pero son dos cosas, o sea, no tiene nada que ver con lo que se invierte, ¿no es cierto?, en evaluar a los profesores. Bueno, si se evalúan los profesores, aquí va a haber, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos. Y si se piensa también en iniciativas de formación, uno debería pensarlas en función de estas también iniciativas. Bueno, no voy a entrar en otros detalles respecto a este tema, pero solo me gustaría entonces como señalar aquí un tercer capítulo. El tercer capítulo es, ¿no es cierto?, que un elemento interesante que tenemos desde el año pasado es esta nueva versión de un marco de la buena dirección y el liderazgo escolar, que ahí hay una especificación de un conjunto de elementos que tienen que tener los directores y que esa tiene que ser una herramienta de trabajo. Tiene que ser una herramienta de trabajo a nivel de la escuela y el equipo directivo de la escuela y de la posibilidad del director de cómo se proyecta. Tiene que ser una herramienta de trabajo para los sostenedores y para las fundaciones y iniciativas que tratan de formar. Tiene que ser una herramienta de trabajo para nosotros, para las universidades, que trabajamos, ¿no es cierto?, en formación continua, para las políticas públicas. El día de mañana, si es que hay una evaluación de directivos, acá hay una pieza importante.
y una pieza que tendemos a no ver porque no tiene consecuencias directas, tiene una función orientadora. En otros países tiene más que esto. Me interesa entrar un poco en este tema, la ley de inclusión, ¿ya? Y sobre esta ley de inclusión, que es un tema gigantesco, yo estoy seguro que ustedes lo han visto y lo han discutido y tienen opinión respecto de eso, pero que muchas veces se ha pensado mucho más desde el punto de vista de lo que implica para los sostenedores, lo que implica para las familias. Se ha pensado menos las implicancias que tiene para los directores directamente. Entonces me interesa darles algunos elementos respecto de eso. Lo primero, ¿cuál es la opinión? Yo les contaba, ¿no es cierto?, que tenemos esta encuesta todos los años, entonces tengo la posibilidad de recolectar un poco cuál es la opinión de los directores respecto a la ley de inclusión. Y que básicamente les adelanto, es una opinión, ¿no es cierto?, muy diferenciada. Y nosotros le hemos preguntado dos tipos de cosas. Le hemos preguntado, bueno, ¿cuál es el impacto en su colegio, en su establecimiento directamente de la ley de inclusión? Y otra, ¿cuál usted va a ser la importancia para el sistema? ¿Ya? Y en ambos casos es una opinión que yo creo que es interesante y les anuncio, es diferenciada. Me interesa poner el tema de algo que ustedes no tienen como tema probablemente, por lo que me contaban, ¿ya? Y por lo que yo los conozco, pero que va a ser importante a nivel nacional, ¿no es cierto?, que va a ser el sistema de selección. ¿Cómo eso va, ¿no es cierto?, a implicar? Las implicancias que tiene el sistema de selección desde el punto de vista del proyecto educativo. Ese es el punto que me interesa hacer. ¿Cuál es la conexión que hay entre proyecto educativo y nuevo sistema de selección? Y por último, solamente darle una reseña de los recursos que conlleva esta ley, que es algo que tendemos a olvidar. Es decir, cuáles son los recursos que contiene el tener hoy día ley de inclusión operando en Chile. Ese es un poco el diseño de este mini capítulo. Aquí les preguntamos a los directores respecto de su establecimiento en particular. ¿Qué creen que les va a pasar a ellos con la ley de inclusión? ¿Cómo les va a afectar? Y esta es básicamente la visión, ¿no es cierto?, que nos arroja. 60% de ellos piensa que no les va a afectar. Es decir, que la ley de inclusión, ¿ya?, es algo que no va a tener implicancia. 24% de ellos cree que les va a afectar negativamente. Y 17% de ellos cree que les va a afectar positivamente. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de la opinión, ¿ya?, creo que es importante tener esta imagen, porque muchas veces, ¿no es cierto?, tuvimos una imagen en la cual no se escuchó esta visión. Hay una visión, ¿no es cierto?, más desde los sostenedores que desde los directores, o desde la opinión más política o de expertos, digo a favor o en contra, pero no la visión desde los directores. Y eso es algo que es muy, muy variable de acuerdo a la dependencia. Estos son los municipales, estos son los particulares subvencionados, estos son los particulares pagados, y como ustedes pueden ver, quienes creen que más les va a afectar son los particulares subvencionados. Y después, ¿no es cierto?, se le hacen una serie de preguntas a los directores también respecto de cuál es la visión que ellos tienen respecto de qué va a pasar a nivel nacional con la ley, en la cual se repite un poco la misma tendencia. Hay una visión general de que la ley no está vinculada directamente a la calidad de la enseñanza, que no va a afectar mucho la calidad, pero sí que puede ser importante desde un punto de vista de equidad. Y hay un sector importante que defiende que esta ley va a beneficiar a las clases medias y va a beneficiar también a las clases bajas, entre comillas, ¿ya?, sectores más populares. Y también se cree que va a afectar a algunos establecimientos particulares subvencionados que van a tener que cerrar sus labores. Esa es como les sintetizo de alguna manera la visión que hay respecto a esto. Una cosa en la cual, esta es la visión general, yo les contaba, pero una cosa en la cual tienen directa incidencia los directivos tiene que ver con esto, ¿ya?, que es la vigencia desde el año escolar 2017 de, ¿no es cierto?, este nuevo sistema de admisión en la cual no hay selección. Y en la cual, ¿no es cierto?, hay un sistema programado de ingreso. Este sistema
parte, ¿no es cierto?, en la región de Magallanes. Está partiendo ahora, para el año escolar que sigue. ¿Ya? Después va por otras 4 regiones pequeñas, ¿ya?, desde el punto de vista de matrícula. Todavía no se definen del todo las regiones. Eso va a ser el año que viene. Van a estar en lo mismo que está Magallanes hoy día. Es decir, en el segundo semestre van a hacer sus procesos de selección con este nuevo sistema en el cual no hay, ¿no es cierto?, selectividad previa. Y el año 2018 entran, ¿no es cierto?, las otras 10 regiones, incluyendo a Metropolitana. Ese es el panorama que tenemos con el sistema de ingreso, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la ley. ¿Qué es lo que a mí me interesa de este artículo, el artículo 7 bis, que es el artículo de esta ley que habla de este tema del fin de la selección? ¿Bien? Me interesa básicamente lo último, en el sentido que algo que dice la ley es que en realidad lo que distingue hoy día a los establecimientos para las familias es el proyecto educativo. Ese es el elemento de distinción y que es algo que van a tener que formarse e informarse las familias respecto a los proyectos educativos. Y eso ha llevado a un tema muy importante, que es que muchos establecimientos hoy día están revisando sus proyectos educativos. Porque se dieron cuenta, al analizarlo, ¿ya?, que si este va a ser el elemento diferenciador principal que van a poder considerar las familias respecto a los establecimientos escolares que tienen cerca, ¿ya?, el mensaje que dan los proyectos educativos habitualmente es un mensaje poco claro, en la cual, ¿no es cierto?, se habla habitualmente de elementos muy generales, ¿no es cierto? Formar un ser humano integral. Y así por delante, que está muy bien, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la familia que quiere hacerse, ¿no es cierto?, una visión clara de cómo trabaja, cuáles son los valores, pero también las metodologías, las metas, la manera de trabajar de ese establecimiento escolar, ¿ya?, es bastante poco claro. Por eso hoy en día un elemento que están impulsando de trabajo los directores y directoras en muchos establecimientos, la cifra que yo tengo, que me dio el Mineduc, es 5.300 establecimientos, es la reformulación de sus proyectos educativos. Buscando, ¿no es cierto?, que esos proyectos educativos sean más claros, refieran realmente al ideal, sean construidos participativamente, ¿ya?, y tengan, ¿no es cierto?, una inclusión de comunidad. O sea, esto es algo que está ocurriendo hoy día y que tiene que ver con la ley de inclusión. Porque, como les decía, si algo va a ocurrir ahora, es que con este fin de la selección, el elemento principal que van a tener que conocer las familias va a ser los proyectos educativos. Y esto es importante porque el proyecto educativo deja entonces de ser, como decía, algo que en muchos casos es algo más bien lejano y formal, para tratar de ser, ¿no es cierto?, algo mucho más aterrizado y con sentido respecto a la promesa que se hace. Por eso, ¿no es cierto?, tenemos muchas comunidades escolares trabajando en este tema. El segundo elemento de la ley de inclusión que es importante considerar tiene que ver, ¿no es cierto?, para los directores, con que, para los sostenedores por de pronto, ya lo han considerado, pero también para los directores, son los recursos adicionales de la ley de inclusión, ¿ya? Sobre esto se habla poco, pero la ley de inclusión implica enormes recursos adicionales para las escuelas, ¿ya? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de este año ya 500 millones de dólares adicionales, en las cuales hay que sumar, ¿no es cierto?, el aumento de la SEP, la subvención preferente y la subvención de gratuidad. Al 2026 estamos hablando de 1.300 millones de dólares adicionales. Es decir, son muchos recursos nuevos en el sistema, que de alguna manera, por esas 3 vías de subvenciones, van a estar llegando a las escuelas. Ya me comentaba, profesora, el enorme impacto que había tenido la SEP en los colegios. Y no es cierto, bueno, no todos, hay personas más jóvenes que ya han vivido siempre aquí con SEP. Las personas que no vivieron con SEP saben lo que era, previo a la SEP, ¿no es cierto?, la precariedad de recursos. Y cómo esto significó un aire muy importante para la gestión escolar y para el trabajo de los directivos escolares. Bueno, ahora que estamos hablando de algo multiplicado desde el punto de vista de eso, ¿ya? Esa es la significación. Y eso
bueno, no me interesa entrar en los números, pero sí me interesa decir que aquí sí hay algo que es una atribución. Yo antes decía, hay cosas que no son atribución de los directores, pero algo que sí es una atribución de los directores y que ellos lo ven como una atribución, tiene que ver justamente con los proyectos de mejoramiento educativo, que son básicamente donde dan estos recursos. Entonces, por eso, esto es algo, ¿cierto?, que es tan significativo. Eso es lo que me interesaba decir entonces sobre ley de inclusión a nivel de los directores, que lejos de ser algo que solo afecta a los sostenedores, es algo para los directores importante, básicamente por esta vía, que tiene que ver con el fin de la selección, pero también la necesidad de renovar los proyectos educativos y también de potenciar los proyectos de mejora escolar. Otra gran novedad, ¿no es cierto?, es la nueva carrera docente, en la cual también, ¿no es cierto?, hay algo que es significativo que ocurrió en Chile, que fue la promulgación, ¿no es cierto?, de esta nueva ley el año pasado. ¿Qué me interesa decirles sobre este tema? Lo primero es que también en nuestra encuesta, ¿ya?, y preguntamos respecto a estos temas. ¿Cuál era la opinión que tenían respecto a estas materias los directores de escuela? Así como yo les conté respecto a la ley de inclusión, ¿ya? Respecto a este tema también hicimos encuesta. Interesa contarles básicamente algo. Y después me interesa mostrar simplemente 3 elementos nuevos que implican para los directores de escuela esta nueva ley de carrera docente. Desde el punto de vista de las encuestas de opinión que nosotros hemos hecho, esta voz de los directores, el tema docente fue siempre el tema principal que los directores y directoras decían que había que cambiar para mejorar la calidad de la educación. Es decir, cada vez que nosotros hacíamos la encuesta y les poníamos, ¿no es cierto?, todas las opciones, la opción siempre y recurrentemente principal era esta, que había que cambiar la formación inicial docente porque era un desastre y llegaban los profesores nuevos mal preparados, que había que cambiar la formación en servicio porque también era alejada de la realidad y la daban personas que no entendían de pedagogía de las escuelas y por lo tanto hablaban de teorías que tenían poco que ver con la realidad, que había que cambiar las condiciones de trabajo de los docentes porque no había suficiente tiempo no lectivo y así por delante. Esos siempre fueron los temas principales cuando solo les poníamos toda la lista de las cosas que había que hacer en Chile para mejorar la calidad de educación. El tema docente siempre fue el tema principal para los directores que también son docentes y que tienen ese recorrido. Por lo tanto, la carrera docente, ¿ya?, es lo que más ha sido valorado también desde el punto de vista de los directores como los grandes cambios últimos respecto de iniciativas nuevas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, los distintos elementos, ya que contiene la carrera, eran parte de lo que incluso antes de que se publicara la carrera, ellos ya pensaban que era importante. Por ejemplo, que estuviese incluido el sector particular subvencionado en la nueva carrera y que no fuera algo solo del sector municipal, como era el estatuto docente. Por ejemplo, que el sector de parvulario preescolar también ingresara a la carrera y así por delante. Uno puede discutir, ¿no es cierto?, la gradualidad de las cosas y si el tiempo que se va a tomar todo esto es el tiempo que se requiere para poder hacerlo. Pero el hecho de hacerlo estaba ya en la opinión mayoritaria de los directores, con mucha fuerza. Entonces digo, esta política es una política que a diferencia de la anterior en la cual decía, mire, la opinión de los directores está dividida, es algo que se cree que no va a afectar mucho a la mayoría de las escuelas, pero algunos creen que sí en un sector específico. Aquí en cambio estamos con una opinión mayoritaria y que esto había que hacerlo y que es bueno que se haga en sus grandes contenidos. Desde el punto de vista de los números, ustedes lo saben, esto es algo gigante. Esta carrera va a afectar, ¿no es cierto?, a más de 200.000 docentes, eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que van a tener, ¿no es cierto?, acceso a esta nueva carrera. ¿Y cuáles son los cambios mayores para los directores? Insisto, no para los docentes, sería otro capítulo, ¿ya? Pero para los directores, ¿cuáles son los cambios grandes que le implica desde el punto de vista de su función? Uno primero tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del tiempo no lectivo. Esta ha sido, ¿no es cierto?, una demanda histórica, ¿ya?, de los profesores y del mundo escolar, y yo creo de las demandas más importantes también que se han hecho en el tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice la nueva carrera respecto de esto, no es cierto? Que vamos a tener, ¿no es cierto?, el año 2017, es decir, el próximo año, un aumento del 25 al 30% del tiempo no lectivo.
que vamos a tener el año 2019 un aumento del 25 al 35% del tiempo no lectivo. Y el 2021, eventualmente, las escuelas más vulnerables, muchas de las escuelas que trabajan ustedes, podrían tener un aumento hasta el 40%. Pero la ley es una ley que ahora es la que se ha llamado estas leyes contrafácticas. Es decir, son leyes en las cuales se dice esto va a ser realidad solo si Chile crece aquí, allá, acá. O sea, en el fondo no sabemos si eso va a ocurrir, ¿ya? Porque es una ley que no hay capacidad en el país hoy día para decir que se van a tener los recursos para financiar ese cambio. Entonces, lo que sí sabemos con certeza y que dice la ley es que vamos a tener un 35% de tiempo no lectivo. No es poco. Y sobre todo, el punto que se le plantea a la dirección escolar es cómo orientar ese tiempo. Cómo potenciar que el paso del 25 al 35 sea un paso que haga un cambio de verdad en el trabajo individual y colectivo de los docentes. Y esto no es fácil. Hay sostenedores, les pongo el ejemplo del municipio de Santiago, que conozco bien, porque trabajamos bastante desde la Universidad de Hugo Portales con el municipio de Santiago, que ya tienen 35%. O sea que ya tienen la ley, que en acuerdos internos que ellos han tenido, ya tienen el 35%. Y cuando uno va a hablar y a ver cómo se ocupa ese tiempo adicional, se encuentra que en realidad no hay ningún cambio. Ese tiempo es usado básicamente de una manera propietaria por el docente. Hay docentes que le piden permiso permanentemente a los directores, estoy hablando de escuelas reales, yo he visto esto, para hacer sus trámites personales, porque ahora tienen más tiempo, no lectivo, ¿ya? Hay profesores que se siguen llevando igual para la casa el trabajo que hacían antes, porque no ocupan ese tiempo en la escuela y no tienen el hábito de poder corregir. Y dicen, no, en la sala de profesores no se puede trabajar. Hay veces no se puede trabajar, pues hay veces en que uno ve una sala de profesores, pero no está el hábito de trabajar. Los consejos de profesores han cambiado cuando hay de 25 a 35. ¿Se han convertido en la instancia de reflexión pedagógica fundamental que tienen que ser? En estos casos no. Por eso yo creo que este es un tema mayor. Que al ampliar este tiempo, que es una cosa carísima desde el punto de vista del erario público, es cierto que es muy caro, porque hay que reemplazar, ¿no es cierto?, ese tiempo. ¿Ah? Claro, o los mismos contratados por más horas, o nuevos profesores que tienen que entrar, pero el punto de vista de por qué no se amplía esto y se dice 50% o 70% de tiempo electivo, bueno, porque es carísimo, ¿ya? Bueno, pero desde el punto de vista del tiempo, entonces, ¿cómo vamos a ocupar bien este tiempo no lectivo adicional? Aquí va a haber una discusión en cada uno de los establecimientos, ya el año que viene, diciendo, bueno, tengo un 5% de tiempo adicional. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Es una oportunidad para crear, ¿no es cierto?, instancias de trabajo individual y colectiva mucho más potentes de las que tenemos ahora. Ese es un primer cambio importante. Un segundo cambio que trae también la nueva carrera docente tiene que ver con un punto que es el desarrollo profesional de los docentes. Hasta aquí, cuando un profesor, un director le decía, mire, yo creo que usted debiese capacitarse en tal aspecto, el profesor le decía, pero ¿qué se mete? Si aquí yo soy el dueño de mi capacitación, yo soy un profesional autónomo, como decíamos, ¿no es cierto?, académicamente, por lo tanto, es mi decisión. Y después yo con eso además voy a cobrar, ¿no es cierto?, mi asignación de perfeccionamiento. Bueno, aquí esto cambió. Y lo que dice la ley es que ahora los directores tienen la responsabilidad de hacer, ¿no es cierto?, estos planes de formación para el desarrollo profesional. Es decir, los directivos ahora tienen la atribución y la obligación de generar un plan de cómo se desarrolla el conjunto de docentes que están, ¿no es cierto?, en el establecimiento. Esa es parte de su atribución.
Por lo tanto, tienen que primero saber diagnosticar cuáles son los requerimientos individuales y colectivos de cada uno de los docentes. Tienen que después, ¿no es cierto?, saber elaborar y formular un plan que tiene que ser coherente también con el plan de mejora educativo. No podría ser algo totalmente disociado, ¿no es cierto? Que por un lado tengamos el plan de mejora escolar formado con la ley CEP, con ciertos objetivos y así por delante, y por otro lado tuviésemos un plan de formación profesional que no tiene ninguna relación con eso. Y también, ¿no es cierto?, que tiene que echar mano a los recursos que va a tener el propio establecimiento. No son cosas que necesariamente tiene que ir a buscar todas afuera, o tiene que ir a contratarla a toda universidad y así por delante. Fíjense que esta ley crea también otras figuras dentro del establecimiento. Tiene, ¿no es cierto?, los 3 tramos que ustedes conocen y crea, ¿no es cierto?, la posibilidad de los profesores para ser, ¿no es cierto?, docente experto 1, docente experto 2, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, docentes que son reconocidos por su capacidad de dominio de contenidos y de metodología. Y esas son personas, ¿no es cierto?, que además van a tener una muy buena remuneración. Bueno, ¿cómo se les saca partido a esas personas dentro de estos planes? ¿Cómo algo de eso, ¿no es cierto?, que ya se les reconoce por el sistema, que tienen más capacidad y más conocimiento, van a estar integrados? Y por último, ¿cómo se armoniza eso con el apoyo que puede venir desde el exterior? Pero no solo desde el exterior. Entonces aquí hay un segundo gran tema que trae, ¿no es cierto?, la nueva carrera, que tiene que ver con esto. Cómo los equipos directivos se hacen cargo del tema de la formación. Y este tema no es menor, es un tema que ha sido estudiado en la literatura. Por ejemplo, esta señora se llama Vivian Robinson, que es una neozelandesa muy experta en el tema del liderazgo. Nosotros la invitamos a Chile justo el año 2010, ¿ya? En marzo del 2010. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en febrero del 2010? La señora estaba apanicada. Y lo único que nos pidió fue, ok, yo vengo, voy, hago la charla y todo lo demás, pero por favor consíganme una pieza en el primer piso del hotel. Y nosotros le digo, sí, de todas maneras, finalmente no pudimos, estaba en el 4.º piso del hotel, pero logró hacer todas sus charlas y todo, y en realidad es una persona muy destacada. Pero lo interesante que ella ha hecho, dentro de las muchas cosas hecho, porque también ha liderado el programa de inducción de Nueva Zelanda, de directores, que es un programa muy destacado, es que ella también hizo un análisis, un metaanálisis que se llama, es decir, análisis de las investigaciones más importantes hechas en el mundo, de qué es lo que hacen los directivos que tienen mayor impacto dentro del rendimiento de los profesores, entre comillas, académicos y el resultado de los alumnos. Y el resultado principal de ella es que lo que más tiene importancia, que es esta línea, tiene que ver con la formación de los docentes y la involucración de los directivos en esa formación, sea directamente que la haga él, sea que él participe como un actor más. Esa es su conclusión principal. Entonces, para reforzar, ¿no es cierto?, les pongo esto para reforzar esta idea de que la nueva carrera contenga el elemento formativo como un elemento de responsabilidad de los directivos, es gigante también, como oportunidad de trabajo. Y el último elemento, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, que se ha hablado, ¿no es cierto?, bastante, que es el tema, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la inducción y la mentoría. Uno de los elementos importantes que trae la nueva ley, ¿no es cierto?, es que los profesores novatos, noveles, que están ingresando al sistema, van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener mentores que los apoyen durante un tiempo prolongado. Y una parte de las responsabilidades de los directores va a ser cómo gestionan ese proceso. Los mentores pueden estar en el mismo establecimiento, pueden ir fuera del establecimiento, pero los directivos van a tener que cumplir una labor de bisagra, de estar acompañando este proceso, de estar viendo que los directores, los profesores noveles se integren bien en ese tema que es tan difícil, que es el primer periodo, ¿no es cierto?, de trabajo de los profesores. Probablemente hay muchas más cosas, pero por lo menos me interesaba dejarle estas 3 cosas como temas nuevos también, ¿no es cierto?, que provienen desde la nueva carrera docente, que también hay que tomar en cuenta.
Esto me lo salto, ¿ya? Porque ya lo ha trabajado la profesora y lo va a seguir trabajando. Solamente, ¿no es cierto?, el mensaje es otro elemento adicional que los directores tienen como una oportunidad nueva